Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre neurociencias, específicamente desde Damasio, que es un autor que me encanta. Eh, Vamos a ver el tema de la conciencia, ¿sí? Describir un poquito el concepto y los antecedentes históricos que va a tomar este autor para delimitarla, ver un poquito el desarrollo también. Bien, vamos a empezar desde la historia, desde el principio, en donde van a haber dos grandes legados, ¿sí? Va a haber un legado en el que se intenta descubrir la base neuronal de la conciencia, es decir, que van a abordar más el sustrato biológico del concepto, de los estudios pioneros que hay en Italia y Estados Unidos. Podemos destacar los de Penfield, Jasper, Moruzzi y Magoun, por ejemplo, en donde se descubre una relación decisiva del tronco encefálico con la formación de la conciencia. El tronco encefálico estaría más o menos por esta zona, es esto que ven acá, amarillito, en esta representación de lo que es el encéfalo, acá cerca del cerebelo, ¿sí? Y del tálamo, también directamente conectado. Entonces, bueno, volviendo a lo que es el primer legado, van a descubrir esta relación decisiva a mediados del siglo XX. Y luego van a haber estudios más recientes que van a complementar a estos anteriores de Plum y Posner, en donde van a encontrar lesiones cerebrales y focales en pacientes neurológicos que van a dejar sentado estructuras del cerebro que intervienen o no en la formación de la conciencia. Por otro lado, tenemos el segundo legado, que es el de William James, que va a tomar aportes clave, ¿sí? Para el concepto. Lo va a tomar Damasio. Y bueno, para James la conciencia es un flujo, ¿sí? Una corriente continua, un proceso fluido de experiencia subjetiva en donde se van a abarcar los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones y las percepciones, ¿sí? Todos estos elementos van a estar interconectados. Entonces, por un lado tenemos la parte más biológica, ¿sí? De la relación decisiva del tronco encefálico, y por otro lado lo tenemos a James, que ve más los aspectos subjetivos. Bien, estos son los antecedentes. Esta va a ser la base que va a tomar Damasio para después definir el concepto de conciencia. Ahora sí, desde las neurociencias especialmente, podemos decir que bien es un concepto difícil de abordar, es bastante complejo, que tiene muchos aspectos. Esta visión integradora y holística va a establecer continuidades entre el cuerpo, la mente, la conciencia y el encéfalo, ¿no? Damasio va a encontrar un correlato entre lo biológico, lo cultural, procesos básicos como la percepción y superiores como el lenguaje y la memoria, ¿no? En cuanto a lo que serían procesos cognitivos, y la emoción y la razón. Bien, además va a plantear que la conciencia genera un conocimiento intransferible, y acá tomando lo de los primeros pioneros dentro del primer legado de los estudios de la conciencia, va a decir que la conciencia representa un diálogo entre el tálamo y la corteza encefálica, en donde se integra piezas individuales de información de diferentes modalidades sensoriales, es decir, mapas, ¿sí? Dentro de este marco, y todo esto integrado genera una experiencia perceptual unificada. Bien, además, ya llegando a lo que es la definición, podemos decir que es un estado mental en el que se tiene conocimiento de la propia existencia y de la existencia del entorno, ¿sí? La conciencia es importante porque gracias a ella soy consciente de quién soy y de que existo. Es clave para el desarrollo de la memoria, el lenguaje, el razonamiento y la creatividad, ¿sí? Además, plantea que el estado de vigilia es un requisito previo para estar conscientes, pero no siempre se está consciente estando despierto, ¿sí?
Bueno, va a introducir el sí mismo como un proceso que permite una identidad subjetiva para la formación de la conciencia y va a diferenciar el sí mismo como objeto y el sí mismo como sujeto que conoce. El sí mismo como objeto tiene que ver más con el cuerpo, las facultades psíquicas y bienes materiales, ¿no? Como este proceso más básico que no es específicamente humano, ¿no? Que también lo pueden poseer los animales, por ejemplo. Y después se va a introducir el sí mismo como sujeto que conoce, que es aquel que permite la reflexión sobre la experiencia y da un enfoque a las vivencias. Que esto es lo que en realidad genera la conciencia en el individuo, una conciencia más humana, más autobibliográfica. Bueno, siguiendo un poquito más allá, vamos a diferenciar la vigilia, la mente, la conciencia y el encéfalo. Como decíamos antes, la vigilia es un requisito previo, pero no suficiente. O sea que podemos estar despiertos sin estar del todo conscientes, ¿no? Y hay diferentes niveles de conciencia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está dormido, cuando se va despertando, el nivel de conciencia es más bajo y va subiendo hasta que uno ya está despierto en su totalidad en el estado de vigilia, ¿sí? Bueno, por otro lado tenemos la mente, que consiste en imágenes que se forman en el cerebro, es decir, imágenes mentales de diferentes modalidades sensoriales. Y bueno, una mente activa no garantiza la conciencia, ¿sí? Sin un sí mismo que conoce. Acá es lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, un animal tiene mente, pero no está este sí mismo que conoce, ¿no? Que este sí mismo que genera lo que serían las vivencias subjetivas, la experimentación personal de estas imágenes, ¿no? Hay contenidos mentales, sí, pero no sé si hay conciencia. Bueno, por otro lado tenemos lo que es la conciencia, que es lo que permite que uno sea el protagonista, que experimenta estas imágenes mentales como propias, y acá sí se suma el sí mismo, que reflexiona los contenidos mentales de manera más compleja. Y por último tenemos lo que es el encéfalo, ¿sí? Que no es solo un órgano aislado que procesa información, ¿sí? Sino que es una estructura biológica esencial integrada fundamentalmente con el cuerpo. Bien. Bueno, por último vamos a hablar de cómo el cerebro construye la mente, ¿sí? El cerebro genera la mente a través de la creación de patrones neurales, como decíamos antes, en este marco son imágenes que van a formar mapas del mundo, ¿sí? Estos mapas son unos mapas mentales, ¿sí? Con los cuales el individuo se va a mover de mejor manera en el mundo, va a ir adquiriendo más partes del mapa gracias a las experiencias vividas, a lo aprendido. Bueno, por otro lado, podemos decir que la mente necesita para ser consciente un sí mismo como sujeto que conoce y experimenta, que es un poquito más de lo que ya veníamos hablando, pero para ya dejarlo consolidado, el sí mismo es el que es protagonista y hace propias las imágenes mentales. Y además vamos a introducir un último concepto que son los marcadores somáticos, ¿sí? Que tiene que ver con las emociones, en donde se seleccionan y se valoran esas imágenes mentales, ¿no? Donde ese sí mismo, que es protagonista, va a seleccionar todas esas imágenes mentales, ese material que da vueltas en la mente, lo va a seleccionar y va a ir generando esta experiencia perceptual unificada, ¿no? Con fines adaptativos y de supervivencia también. Bueno, creo que con esto ya quedó claro que la conciencia es más que una mente organizada que habita un organismo, que es muy importante y que no solo tiene una sola dimensión, sino que es multidimensional y que tiene en cuenta aspectos culturales, biológicos, cognitivos, emocionales y adaptativos. Así que bueno, gracias por escuchar el video hasta el final.
mando un saludito.